Eres un error egoísta. Eso fue lo único que su padre le dijo ese día, sin gritos, sin drama, solo palabras secas, como piedra lanzada sin mirar a quien golpea. Palabras dichas por un hombre que la había criado durante 26 años. Para Renata Morales, hasta ese momento, lo peor que su familia podía hacerle era ignorarla, pero estaba equivocada. Ese día entendió que la indiferencia no era lo más cruel. Lo más cruel era descubrir que toda su existencia había sido una transacción disfrazada de amor. Horas antes, su madre había rasgado sus expedientes médicos en plena recepción del Hospital San José de Guadalajara, gritando frente a médicos, pacientes y enfermeras: «¡Estás dejando morir a tu hermana!». Renata no respondió. Solo observó en silencio cómo los papeles volaban por el aire como restos de una verdad estrellada contra el suelo. Su madre lloraba, temblaba, la acusaba con los ojos en llamas. Pero Renata sabía que no se trataba de salvar a Sin Isabela, se trataba de control. Y ese día, por fin, dejó de jugar el juego. Isabela era la hija brillante, la preferida, siempre la primera en todo, pero también era cruel, sarcástica, y desde niñas se encargó de recordarle a Renata que ella era menos. Incluso ahora, desde la cama del hospital, conectada a máquinas, pálida y sin cabello, Isabela mantenía esa media sonrisa arrogante, como si incluso enferma, el mundo aún girara a su alrededor. Y Renata, de pie al otro lado del vidrio, ya no giraba para nadie. Cuando su madre la acusó, con furia, con la voz alzada, con lágrimas diseñadas para el público, Renata no se inmutó, porque en su bolsillo llevaba la verdad, una verdad que había guardado durante meses, un correo electrónico de un laboratorio nacional. Resultado: incompatibilidad total para donación de órganos. Y no solo eso, no había coincidencia biológica alguna con Isabela, ni parcial, ni marginal, nada. Renata se había hecho la prueba en secreto, mucho antes de que alguien la obligara, por intuición, por necesidad de confirmar lo que siempre había sospechado, que no era parte de esa familia, no realmente, y ese correo lo había confirmado. No eran hermanas, ni siquiera eran compatibles. Ella no era hija biológica de esa familia, nunca lo había sido. Su madre, Coralina, no lo sabía, o fingía no saberlo. Lo que sí sabía era manipular, convertir la presión social en cadena. El escándalo del hospital no era por amor, era para hacerla ceder, porque toda la vida la habían entrenado para obedecer, para sacrificarse, para agradecer incluso lo que dolía. Pero ese día, Renata decidió que no iba a seguir pagando una deuda que jamás contrajo. Recogió los pedazos de sus documentos del suelo, no por culpa, sino como prueba, como evidencia. Luego se retiró, entre las miradas acusadoras de extraños que no sabían nada de su historia. Gente que la juzgaba por no donar parte de su hígado a la hermanita enferma, sin imaginar el infierno que era vivir a la sombra de Isabela y al pie de una madre que solo la veía como un repuesto humano. Al llegar al fondo del pasillo, su padre apareció. No corrió, no gritó. Solo la miró con los hombros tensos, como si el mundo le debiera respeto solo por existir. «Eres un error egoísta», dijo. Renata no lloró, no pidió explicación. Solo sintió cómo esas palabras le confirmaban lo que ya sabía. Ella no era su hija, nunca lo había sido, solo un cuerpo útil, mantenido por si acaso. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, recordó algo que había escrito semanas atrás en su celular. No puedes donar lo que no tienes, no puedes amar donde no te dejan existir, no puedes quedarte donde nunca fuiste bienvenida. Y ese pensamiento ya no era tristeza, era convicción. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como un reemplazo en tu propia familia? Cuéntanos en los comentarios, comparte esta historia con quien necesite escucharla y suscríbete para más relatos donde el silencio deja de ser una opción. Dinos también desde qué país y ciudad nos ves y qué hora es allá ahora mismo. Renata se refugió en un rincón del hospital, junto al área de consultas privadas. Desde ahí podía ver el cielo opaco de Guadalajara, como si también él estuviera cansado. Su corazón latía fuerte, pero su mente estaba afilada como nunca.
Abrió su celular y reenvió el correo con los resultados de compatibilidad a la doctora responsable del caso de Isabela. Asunto: confirmación de no compatibilidad, respaldo legal. En copia, su abogada. Porque si esto se volvía un circo judicial, Renata ya no iba a entrar desarmada. Minutos después, entró en la oficina del jefe de cirugía, el doctor Holguín. Él la recibió serio, con una carpeta manila abierta sobre su escritorio. «Señorita Morales», comenzó con voz tensa, «hay un asunto urgente en su expediente. Necesito saber cuándo fue su último estudio genético completo». Renata respondió de inmediato. «Octubre. Está en el sistema». El doctor bajó la mirada hacia su monitor. «Ahí está el problema. Tenemos 2 perfiles en su expediente y no coinciden con los de su hermana». El silencio que siguió fue brutal. «¿Qué quiere decir con que no coinciden?», preguntó ella, aunque ya intuía la respuesta. El doctor giró el monitor. 2 gráficas lado a lado, 2 códigos genéticos totalmente distintos. Usted no tiene ningún parentesco biológico con la señorita Isabela Morales. 6 palabras. 6 palabras que le desgarraron la vida entera como un rayo. Renata no gritó, no se derrumbó. Solo sintió algo helado subiéndole por la espalda. Una certeza amarga, suprimida por años. Siempre lo supieron. Su madre, su padre, los comentarios sueltos, las comparaciones crueles, el favoritismo descarado, todo tenía sentido. No la adoptaron por compasión, la adoptaron como repuesto, como garantía. El doctor Holguín le ofreció apoyo legal. Le dijo que el ocultamiento de esa información era una violación ética grave. Le entregó la documentación impresa, firmada y sellada. Renata salió con esa carpeta en las manos como si fuera un arma cargada. En los pasillos, las enfermeras y médicos ya no eran sombras. Eran testigos sin saberlo. El hospital, antes silencioso, ahora era un escenario. En la recepción principal, su madre daba una entrevista, un evento transmitido en vivo por redes sociales. Agradecía a su valiente hija Renata por su sacrificio. Mostraba fortaleza, llanto, devoción maternal. Todo era una actuación. Renata sintió que el piso temblaba bajo sus pies, pero no de miedo, de furia. Se acercó con la carpeta, bajo el brazo. Seguridad dudó en detenerla, pero aún llevaba su gafete colgado del cuello. Subió al escenario, se paró frente al micrófono. Todos se quedaron en silencio. Su madre se congeló al verla. Renata abrió la carpeta con calma. «Mi nombre es Renata Morales. No lo escucharon hoy, pero es importante». Y entonces, uno por uno, mostró los documentos. «Este es el resultado oficial del Registro Nacional de Donantes. Dice que no soy compatible con Isabela Morales. Este», dijo alzando otro papel, «es un formulario de consentimiento falsificado con mi firma. Y este último prueba que mi madre recibió estos resultados hace 6 meses y los ocultó». Hubo un murmullo como un terremoto contenido. Los teléfonos se alzaron. Las cámaras grababan. Su madre enmudeció. «Fui adoptada. Nunca me lo dijeron. Me trajeron aquí bajo la mentira de que podía salvar a alguien. Alguien que nunca me vio como hermana. Cuando eso falló, intentaron usar mi cuerpo para encubrir su mentira». Coralina intentó interrumpir. «Es mentira, está inestable». Renata la miró con calma. «No, esto es documentación. Esto aguanta en tribunales». Más flashes, más murmullos. Un periodista preguntó, «¿Esto es venganza?». Renata respondió, «No, esto es el fin del silencio». Si esta historia te está conmoviendo, no olvides dejar tu comentario abajo. Suscríbete para más relatos reales como este y compártelo con alguien que necesite saber que no estás solo. ¿Te atreverías tú a decir la verdad frente a todos, como hizo Renata? El impacto fue inmediato. Coralina colapsó en el escenario segundos después, cayendo al suelo entre gritos y confusión. Los guardias corrieron a socorrerla. Algunos creyeron que era un infarto. Otros pensaron que era teatro. Renata no se movió, no corrió, no lloró. Solo cerró la carpeta y bajó del escenario. La transmisión en vivo seguía. Las redes ardían. Y por primera vez en su vida, su nombre no estaba asociado al sacrificio, sino a la verdad. Esa noche, Renata no durmió.
no por ansiedad sino por claridad. Sentada en su balcón, con una taza de café negro y la ciudad extendiéndose ante sus pies, escribió una nota en su celular. Me llamo Renata. No soy hija, no soy hermana. Soy una mujer con historia, con memoria y con límites. Y nadie vuelve a usarme. Guardó esa nota como quien guarda una declaración de independencia. Los medios explotaron. Hija adoptiva expone escándalo de falsificación en donación de órganos. El hospital lanzó un comunicado de emergencia. Una investigación ética fue abierta. Las redes sociales divididas. Algunos la llamaban valiente, otros exagerada. Renata no respondió a nada. No buscaba opiniones, solo justicia. Su abogada, Laura, ya estaba preparando las demandas. Coralina fue internada para observación psiquiátrica. Su padre, Mauricio, desapareció de la escena pública. Nadie dio declaraciones. Vera fue dada de alta días después, sin una sola publicación en redes, sin frases bíblicas, sin el glamour con el que solía envolver cada parte de su vida. El silencio digital era su forma de esconderse. Una semana después, Renata recibió un mensaje anónimo por redes. Gracias. Yo también fui adoptada. Nunca supe que podía decir no. No tenía firma. Solo esa frase. Renata lo leyó una y otra vez. Lloró, pero no de tristeza, de alivio, porque entendía por fin que su historia no era solo suya. Era espejo para muchas otras. Isabela también la contactó. Un mensaje directo y breve. ¿Podemos hablar? Sin cámaras, sin mamá, solo nosotras. Renata fue, no por reconciliación, sino por cierre. La encontró sentada en una banca del hospital, con la capucha subida y los ojos apagados. Solo te guardaron por si algún día yo necesitaba algo, dijo sin mirarla. Renata no se sorprendió. Lo había sabido, lo había sentido en cada gesto, en cada silencio. No estoy aquí para perdonarte, dijo Renata. Y no espero que tú lo entiendas. Solo quería verte a los ojos y confirmar que, aunque compartimos casa, sangre jamás. Isabela no discutió, no lloró, no pidió perdón, solo asintió. Y eso, curiosamente, fue más real que cualquier disculpa. Por primera vez, no actuaba. Al día siguiente, Renata presentó los papeles para cambiar legalmente su apellido. Quería cortar el último hilo, dejar atrás no solo a las personas, sino también las etiquetas que la amarraban a una historia escrita sin su consentimiento. En el documento final escribió, nombre elegido por mí, no por transacción, no por utilidad, por dignidad. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y vértigo. Dormía mejor, pero también se despertaba con lágrimas secas en las mejillas. No extrañaba a nadie, no añoraba nada, pero sí sentía el peso del vacío, ese hueco que queda cuando uno deja de fingir pertenecer. Renata aprendió que sanar no es bonito, es honesto, y a veces duele más que la herida. Y sin embargo, cada mañana, al mirarse al espejo, se veía más firme, más suya, más viva. El cambio de apellido fue publicado en el boletín oficial. Ya, no era Morales, ahora era Renata Hale, un nombre que había elegido como quien se redibuja desde cero. Algunas personas del pasado le escribieron en privado, confundidas, molestas, incluso acusándola de exagerar. Pero ellos te criaron, le dijeron. Renata no respondió, porque no se trataba de crianza, se trataba de manipulación disfrazada de paternidad. En uno de sus nuevos días libres, visitó una fundación que ofrecía asesoría legal a jóvenes adoptados. Se sentó en una de las charlas como oyente, pero cuando la psicóloga preguntó si alguien quería compartir su historia, Renata levantó la mano. Con voz firme, contó lo que había vivido. Nadie interrumpió, nadie la juzgó. Al final, una adolescente se le acercó con los ojos llenos de agua. Gracias por decirlo en voz alta. Esa frase se le quedó clavada como una semilla. A la semana siguiente, Renata propuso diseñar una campaña gráfica para esa misma fundación. Su experiencia como ilustradora freelance le permitía expresarse con imágenes y por primera vez sentía que podía usar su talento para algo más que pagar cuentas. El primer cartel decía, ser adoptado no te obliga a ceder tu cuerpo. Tienes derecho a decir no. La campaña se volvió viral. Mujeres jóvenes, hombres adultos,
Personas mayores comenzaron a compartir sus propias historias, algunas peores que la suya, otras distintas, pero igual de válidas. Renata entendió que el abuso no siempre tiene gritos. A veces se disfraza de expectativa, de amor condicionado, de silencios eternos. Recibió una invitación para hablar en una universidad local. El evento se titulaba Cuando la verdad duele, pero también libera. Al principio dudó. No quería ser un rostro más explotado por los medios, pero aceptó. Subió al escenario con la carpeta en la mano, la misma con la que había enfrentado a su madre. La usó como símbolo. Aquí está todo lo que me callaron, y aquí está todo lo que decidí gritar. Los aplausos fueron sinceros. No eran por espectáculo, eran por identificación, por reconocimiento. Después del evento, una profesora la abrazó sin decir una palabra. A veces, el silencio también puede ser un lugar seguro. Renata salió de ese auditorio sabiendo que algo había cambiado dentro de ella. Ya no necesitaba demostrar nada, solo vivir su verdad. En uno de sus tantos correos, recibió una propuesta inesperada. Una productora de documentales independientes quería contar su historia, con cuidado, con respeto, sin dramatización barata. Renata puso una sola condición: tener control total sobre cómo se contaba. Aceptaron. Durante semanas grabaron entrevistas, recreaciones, testimonios. Ella lo vivió todo con calma, como una ceremonia de cierre. El documental se tituló La hija silenciada. Fue emitido en una plataforma regional. Al día siguiente, su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, correos, notas de voz. No buscaba fama, pero ahora sabía que había otras Renatas allá afuera. Y si su historia servía para que una sola de ellas rompiera su propio silencio, entonces valía cada segundo. En una de esas noches de respuesta emocional intensa, volvió al hospital. No para ver a nadie, solo para caminar por esos pasillos que una vez la vieron humillada. Miró la sala de espera, la máquina de café, el piso donde cayó su expediente médico. Se sentó sola y respiró. No era una visita de nostalgia, era una forma de marcar territorio, de dejar claro que ya no era víctima de ese espacio. Antes de irse, dejó una nota anónima en la recepción. Aquí me rompieron, aquí me reconstruí, y aquí aprendí que mi vida no era negociable. La firmó solo con una letra. Días después, caminando por una feria de libros independientes en el centro histórico, Renata encontró un cuaderno artesanal con tapa de cuero. Sin pensarlo, lo compró. Esa noche, en la tranquilidad de su nuevo apartamento, escribió la primera página. Mi historia no empieza con lo que me hicieron, sino con lo que decidí hacer con ello. Y cada semana llenaba sus hojas con reflexiones, recuerdos, frases de otras mujeres que también se negaban a vivir en silencio. Su casa era distinta ahora, pequeña, pero suya. Había colgado en la entrada una ilustración que decía: aquí no entra quien me quiera pequeña. Las paredes tenían colores cálidos, plantas que crecían fuertes y música suave al atardecer. No había fotos familiares, pero había libros, arte y espejos que por fin devolvían una imagen con la que se sentía en paz. Un día, mientras preparaba una charla virtual para una red internacional de mujeres adoptadas, recibió una carta manuscrita sin remitente. La letra era curva, un poco temblorosa. Vi tu historia. Yo también fui adoptada. Tengo 17 años. No sabía que podía decir no. Gracias por mostrarme que sí puedo. Renata apretó la carta contra el pecho. No había nombre, pero no hacía falta, porque esa adolescente no era una extraña. Era ella, años atrás. Y fue ahí donde lo entendió todo. Su historia no era solo un final justo para ella. Era un comienzo, posible para muchas más. No tenía que perdonar a Coralina, ni a Mauricio, ni a Isabela. No tenía que olvidar nada. Solo tenía que seguir hablando. Porque la verdad no necesita permiso para existir. Solo necesita voz. El documental cruzó fronteras. Le escribieron desde Argentina, Perú, España. Las frases que una vez escribió en secreto ahora aparecían impresas en camisetas, en pancartas, en publicaciones. No puedes donar lo que no tienes. No puedes amar donde no te dejan existir.
Y cada vez que le llegaba una foto, Renata sonreía sin tristeza. Coralina seguía en tratamiento, Mauricio nunca dio la cara, Isabela había desaparecido de la vida pública y Renata seguía creando, diseñando, hablando, viviendo, no como quien huye, sino como quien por fin habita su historia sin miedo, sin culpa, con claridad. La última vez que mencionó a sus padres en público fue en una entrevista donde le preguntaron: ¿te arrepientes de haberlos expuesto? Renata pensó unos segundos antes de responder: no los expuse, solo dejé de protegerlos con mi silencio. El entrevistador se quedó callado. La audiencia aplaudió y Renata supo que nunca más volvería a ser invisible. Esa noche, mientras caminaba sola por las calles de su barrio, sintió una calma distinta. No era alegría explosiva, era una paz firme, como si por fin el cuerpo le creyera al alma que ya no había peligro. Se detuvo frente a una pared donde alguien había pintado con aerosol: somos las voces que antes temblaban. Tomó una foto y siguió caminando. Ya no se trataba de sanar rápido, ni de cerrar heridas a la fuerza. Se trataba de nombrar lo que dolía, de caminar con ello, de seguir, porque Renata entendió que la verdadera libertad no era que nadie más la lastimara, sino que nadie más pudiera decidir quién era. Y ahora por fin lo sabía. Ella no era un error, no era una herramienta, no era un favor. Ella era fuego que no se apagó y que ahora encendía a otras. Y eso era justicia.